Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Cielo Power y a este episodio número 2 de lo que es el ciclo ¿Estamos preparados? En este caso vamos a tener la presencia de Jorge Umia como invitado y bueno, ya mismo vamos a arrancar con el programa. Bueno, estamos con Jorge Umia. Bienvenido, Jorge, a Cielo Power. La verdad que es un gusto tenerte en el canal y en este segundo programa del ciclo. ¿Estamos preparados? ¿Cómo estás, Jorge? Hola Richard, un gustazo, muchísimas gracias por la invitación, por considerarme, por tenerme en cuenta y bueno, un saludo también a toda la gente que nos está acompañando. Genial, muchas gracias. Y la verdad, en serio, es un gusto, digo, porque bueno, he visto, bueno, muchos programas, muchas participaciones tuyas en distintos tipos de programas y obviamente también en tu canal de YouTube que es Porta Allende, que después también lo voy a dejar por acá. Y la verdad me gusta ese tipo de encare en cuanto a lo que es la investigación, más allá que lo tuyo no, obviamente no es solamente investigación OVNI, sino que investigación de distintos fenómenos anómalos, pero en el lugar de los hechos, en lo posible, ¿no? Entonces eso es un poco, y es un poco también lo que yo quiero también para mi canal, ¿no? El objetivo es estar en el lugar de los hechos, no siempre se puede, de hecho este programa, este ciclo, de alguna manera queda un poco por fuera de eso, pero también queda por dentro porque de alguna manera vos estás volcando de alguna manera u otra todo el trabajo de campo que tenés, ¿no? ¿Verdad? Que has hecho durante todos estos años. Claro, porque el trabajo de campo es, considero, una herramienta fundamental para estar principal es estar, de ser posible, en el lugar donde acontecieron las cosas, porque no solo nos permite, estando allí, tener la posibilidad de hablar con él o los testigos o las personas que vivieron el hecho justamente en el sitio donde se produjo, sino que también ver in situ el terreno, el entorno, también hablar con otras personas del lugar, porque muchas veces sucede de que en eso de recorrer también uno se encuentra con que otra gente, quizás o en ese mismo momento que la persona o las personas relatan que les pasó algo o en otros anteriores, también han tenido sus experiencias. Entonces, es como una sumatoria de cosas y fundamentalmente en el aspecto humano, ¿no? Que en el trato, en el cara a cara, es otra cosa. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y si tuvieras que presentarte hoy, Jorge, ¿cómo te presentarías? Obviamente yo creo que la mayoría de la gente te conoce, pero bueno, como siempre digo, la gente se puede ir renovando, generaciones nuevas y gente a veces de alguna otra parte del mundo que también puede ver el programa. ¿Cómo te presentarías hoy? Viste que a veces, bueno, obviamente esencialmente siempre somos los mismos, pero a veces nos podemos llegar a presentar un poco distinto. ¿Cómo te presentarías hoy, Jorge? Bueno, en referencia a estas temáticas, yo me presentaría o diría de mí que soy más que nada un buscador. Un buscador no solo de experiencias que pueda vivir yo o que otras personas hayan vivido, sino también de respuestas que más o menos tengan o den una idea de lo que pudo haber sucedido y lo que no pudo haber sucedido. Y junto a eso, durante todos estos años, a mí me ha sucedido, ¿no? Obvio que a mí, pero lo digo porque no siempre a veces puede llegar a ser compartido, ¿no? Y está bueno cómo cada uno separa y vivencia este tipo de encuentros con estos temas. Es que quizás me haya ido convenciendo o no tenga tan presente el hecho de que en algún momento voy a encontrar una respuesta que cierre de alguna forma o explique los fenómenos, pero me he convencido de que, como decía aquí, para los que no son de Uruguay, el que fue técnico de la selección de Uruguay, el maestro Tavares, Washington Tavares, decía
el camino es la recompensa. Y en ese camino es donde me he enriquecido muchísimo porque he tenido que aprender de física, en un sobrevuelo, obviamente, porque experto en mucho en esos temas no soy, no soy titulado ni ingeniero ni nada, pero sí he tenido que aprender de física, de química, de geología. Bueno, por mi profesión yo soy camarógrafo, entonces una base en cuanto a lo que es el manejo de imágenes tengo, pero también hablar con psicólogos, psiquiatras, doctores de otras áreas, biólogos. Entonces, en ese intercambio, en ese nutrirse de todos esos temas, de donde está para mí un crecimiento y además, por supuesto, en el contacto con las personas. Porque los fenómenos no son simplemente, considero, un hecho que de repente está en una foto o está en una huella, en un terreno. El fenómeno además está en quien lo vive. En el momento que lo vive, muchas veces antes de que le suceda y, por supuesto, luego que le acontece. Entonces, eso es mi mayor balance positivo en cuanto a eso de lo que me permite ese contacto humano. Y estoy en eso que es, creo, lo que vos me preguntabas al inicio, una búsqueda de respuestas a las que, como dije antes, no sé si algún día llegaré, pero que me encanta el camino. Totalmente de acuerdo, comparto lo mismo, ¿no? El camino para mí también es lo más importante, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, digo, todo lo que vas aprendiendo de otros palos, de otras especializaciones y bueno, el contacto con la gente, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que ya dijiste. Sí. Y Excelente. también la cabeza, ¿no? Porque la cabeza propia de repente, por ejemplo, porque te habrá pasado a vos y muchas veces lo habrán escuchado también quienes, o lo habrán visto quienes nos acompañan, que o incluso lo hayan pensado algunas personas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien vive algo y reacciona de una determinada manera, eh, eh, puede surgir el comentario, pero yo en tu lugar o en su lugar hubiese hecho esto, lo otro, lo otro. Y no es así, porque hasta que las cosas no suceden, uno necesariamente no sabe cómo va a reaccionar o piensa que reaccionaría de una manera y llegado el caso se encuentra con que su reacción es totalmente otra. Y lo he vivido, me ha sucedido a mí directamente, ¿no? Y entonces, además, es un entender, aceptar y considerar otras posibilidades, otras improntas en el ser humano que también van de la mano en cómo estas situaciones se dan, ¿no? Cómo estos fenómenos se llevan suceden. Totalmente, totalmente. Bien, vamos a entrar un poco en la dinámica de lo que es este programa y este ciclo de Estamos Preparados, ¿no? Vamos a trabajar en una línea de tiempo, si te parece, de tres momentos, ¿está? Un día Dale. cero, que es, digamos, lo que pensarías hoy de todo lo que es el fenómeno. Este, el día uno, que es el día del contacto. Y el día 2, que sería el futuro de la humanidad después de ese contacto. Entonces, el día cero, ¿no? O sea, ¿qué pensás hoy, Jorge, del fenómeno ovni y todo lo que está alrededor del mismo, ¿no? Todo lo afín, ¿no? Porque, bueno, desde seres de distintos tipos, físicos, no físicos, interdimensionales, plasmáticos, no sé, un montón de posibilidades y variables que hay en el tema y sobre todo en el momento en el que estamos de esta desclasificación, entre comillas, que está en proceso en Estados Unidos, eh, que bueno, veremos qué es lo que termina arrojando y si bueno, tiene un sesgo o no tiene un sesgo y qué porcentaje de la verdad se va a revelar, ¿verdad? Ahí Ujú, ya es todo otro tema. ujú. Pero, ¿qué pensás hoy, después de todos estos años de investigación, acerca del fenómeno ovni y todo lo que tiene alrededor? Em, lo que
pienso y que se mantiene y se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo y hoy sigue siendo igual, es que el fenómeno es real. El fenómeno ovni es real. Y estoy hablando directamente, porque ovni es objeto volador no identificado, como ya sabemos. Entonces, descartado todas esas cosas que puedan considerarse un error de interpretación, una confusión en el momento, y cuando ya todo eso queda o bueno, o mismo algo que corresponda a una aeronave o algo que pueda tener un origen más terrestre del que pensamos y que, bueno, por ahí anda dando pruebas, haciéndose pruebas o algo así. Descartado todo eso, bueno, el sustrato lo que queda es que el fenómeno es real. Y es real, además, con una característica que para mí es clave. Está presente con nosotros en distintas formas desde hace muchísimo tiempo. Eso es algo importante a considerar. No es cuestión de los 40 para acá, de los 50. No, antes de otra manera ya estaba relatado el encuentro con estos sucesos, con estos hechos en distintos textos, escritos de otra manera o incluso detallados de acuerdo al contexto histórico. Pero también el fenómeno ovni ha ido mutando, ha ido cambiando la manera que se presenta. Y dentro de ese fenómeno ovni nos encontramos con muchísimas cosas que son un desafío para nuestra lógica, para nuestra manera de pensar, porque el fenómeno en tantas y tantas ocasiones se presenta en esa interacción de una forma absurda, que no tiene ningún tipo, ni pie ni cabeza, porque, por ejemplo, ¿por qué a una nave que supuestamente viene de un lugar lejano a la Tierra, muy lejos, haría todo ese viaje para parar en un lugar a pedir agua, en una jarra? No tiene lógica, no tiene sentido. Y eso, como tantos y tantos relatos, puse uno extremo, ¿no? Claro. De casos que esos del agua, de parar o de solicitar, o incluso de parar en una carretera o ver testigos, no testigos aparte creíbles, con fundamento, que Sí, sí, pierden sí. mucho más de lo que ganarían contando esas experiencias, que agarrar con una palita a escarbar algo o incluso hacer como que miran, como que un mecánico estaría mirando que si para el auto que le falla, sí, porque falla algo y bicha cuando uno se agacha y bicha abajo, ¿no? Y situaciones de esas múltiples que parecen absurdas, porque el fenómeno es muy complejo y además se suman otras cosas que, como vos bien mencionabas, todo lo que está alrededor, que también le pone y lo tiñe con una curiosidad, de una curiosidad aún mayor. Por ejemplo, esas que vos hablabas, ¿no? De que se ha hablado mucho últimamente también de los plasmoides, ¿no? De esas bolas de luz que recorren los campos. Bueno, eso a su vez, o aparecen en muchos relatos, tienen un comportamiento totalmente distinto, muestran como una especie no, una inteligencia o una conciencia, pongámosle, para dar unos términos que más o menos entendamos todos, de por qué hacen cosas como si supieran lo que pensamos, son conscientes del entorno, de dónde están, lo que hacen, a dónde van, que están siendo observados y sin embargo aparentemente tienen otra naturaleza, pero a su vez en otras ocasiones también parecerían estar vinculadas con naves ya de chapa, por hablarlo así en Sí, criollo, sí. ¿no? Y parece en cierta manera que también hubiese un vínculo. Entonces, hoy yo lo que pienso es que el fenómeno es mucho más que una máquina que viene de otro lado del universo. Creo que esa es la frase que lo definiría. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es específicamente? Te voy a decir la respuesta que muchas veces cuando mi novia me pregunta sobre estos temas, se encuentra con que mi respuesta, o cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Que a ella también le interesan y mucho, y sabe mucho también de esto,
Le digo, no sé. No sé. Quizás si supiera, no estaría en este camino. Hubiese dejado de buscar, pero no sé. Tal cual. Y a veces parece que cuando más buscamos, más investigamos, menos sabemos. Más Bueno, cuenta nos damos que menos sabemos, ¿no? eso es totalmente, coincido 100.000% contigo. A lo largo de los años, tanto en los fenómenos paranormales, digamos, porque esto no, el fenómeno ovni no deja de ser en muchas ocasiones, o no deja de ser un fenómeno paranormal también. Era una Bueno, pregunta que te iba a hacer en algún momento. ahí va. Bueno, tanto de esos otros fenómenos paranormales como el vinculado al tema ovni, etcétera, cuanto más he profundizado, más me doy cuenta que no sé. No sé, y tengo que asumir y aceptar mi ignorancia. Me manejo en un mar de hipótesis que pareciera que en algún momento alguna de ellas uno dice, sí, acá, esto encierra, explica, está claro, por esto, por esto, por esto, por esto. Y de repente algo sucede que tira abajo todo. Y esa respuesta que en un momento fue válida, ya no se aplica. No sirve. Tal cual. Bueno, bien. Vamos ahora a ir al día uno, al día del contacto masivo, ¿verdad? Que podrá ser de, no sabemos de qué manera, desde una clásica forma de que baja una nave nodriza y bajan los seres y se presentan en algún lugar importante del mundo o en varios a la vez, o simplemente se hace una revelación ya formal donde se muestra todo, donde hay una comunicación, no sé. Ahí te voy a dejar un poco a vos qué pensás, de qué manera puede ser y sobre todo cómo te imaginás ese día, ¿no? Porque, a ver, yo creo que todos los que estamos de alguna manera trabajando, investigando el fenómeno, esperamos que esto se va a dar. Yo creo que sí se va a dar personalmente. No sé si lo voy a ver, no sé digo, si nuestras generaciones lo van a ver o sí, o iba a ser algo relativamente reciente. No sé de qué manera, como decía al principio, hay que ver qué porcentaje de la verdad se revela. Pero, ¿cómo te imaginas ese día? Ese día de que de alguna manera se revela lo que es el fenómeno, ¿no? Que ya no hay más dudas. Uh-huh. Me, me queda la duda al pararme en ese momento en cómo sería el día de la revelación definitiva y de parte de quién vendría esa revelación definitiva, porque ahí esto es todo, por supuesto, elucubraciones que uno hace, ¿no? Claro. Pensamientos, planteando distintos escenarios. ¿Sería esa revelación o ese momento al estilo como era en su tiempo la serie B, Invasión Extraterrestre, donde de golpe en las ciudades empezaban a aparecer esas naves gigantes, ¿no? La De nodriza, forma sí. masiva y que estaban ahí en los cielos a la vista de todos? ¿O algo de repente más en cuentagotas o a partir de un paso a paso que fuese a las personas haciendo la idea de que efectivamente algo así? Pero incluso si fuese ese encuentro masivo, también cabe, por supuesto, pensar qué intenciones habría, porque una civilización tan avanzada, tan desarrollada, también estaría consciente, imagino yo, que la aparición súbita en un lugar totalmente extraño implicaría un golpe muy fuerte sobre quienes están ahí. Entonces se buscaría causar ese impacto, sabrían que eso sucedería, entonces ahí también hay una intención, pero pongámosle que es un momento que alguien se para, como tanto se está hablando de que el presidente Donald Trump estaría elaborando, ya tendría casi pronto un anuncio de este tipo,
discursos. confirmando de que esto es así, de que incluso tienen tecnología o cuerpos eh, eh, Biológicos, sí. desde hace tiempo, ¿no? Y que eso ya despejaría todo, restos biológicos, como se habla mucho también, porque los términos también han ido variando, o las maneras de referirse a las cosas han A ido variando propósito, calculo, ¿no? en esta temática. Es como Para se marear abre el también, ¿no? panorama, ¿no? ¿Eh? UAP, Drowning, que no sé cuánto, que eh, Claro, NHI, inteligencia no humana, exacto, exacto. Fanny, yo qué sé, le han puesto tanta cosa y generalmente para marear, ¿no? Exacto, entonces si el presidente, que incluso estaba hablando se habla o se ha comentado de que en muchos medios periodísticos y gente que está muy cercana a fuentes de que ha habido reuniones, que hay un asesoramiento por parte de líderes religiosos. Sí, Recientemente habló un psicólogo, Phil, el doctor Phil, que te ha tenido un programa durante muchísimos años allí en Estados Unidos, entonces que este psicólogo fue contactado por el presidente Donald Trump, él ha afirmado que sí, el doctor Phil, para justamente ir preparando este terreno para ese anuncio. Yo creo que sin duda sería un antes y un después en la historia de la humanidad, porque algo de que es una hipótesis, un supuesto, algo que dicen en todas las opciones, ¿no? Algo que dicen unos loquitos, es una cuestión que no puede ser porque esos viajes no se pueden hacer, porque esto, lo otro, lo otro, lo otro. Bueno, en un plumazo eso dejaría de existir, todos esos cuestionamientos, y estaríamos ante una certeza. Entonces, para la humanidad, supongo que eso, creo yo, sería un impacto enorme. Y sacudiría me parece que de muy distintas maneras a muchísimas personas. Unas las considerarían como la confirmación de que algo ya así lo creían, estaban seguras o seguras, que no había duda. Otros que quizás es todo un manejo, que no hay algo real y entraría un negacionismo. Después está las personas profundamente imbuidas del aspecto religioso en sus convicciones, de que eso entonces, cómo encajarlo en sus creencias. Eh, Obviamente también de la economía, o sea, la política, todo. Porque ¿quién claro. entonces habla en nombre de la humanidad? Por ejemplo. ¿Quién es el representante de todos elegido por todos? O sea, ¿quién es el interlocutor válido con esas civilizaciones? Entonces, ya se viene haciendo. Quizás, porque esa es otra hipótesis. Y simplemente ahora lo que se hace sería es sacar el telón y descubrir lo que ya se estaba sucediendo tras bambalinas hace tiempo. ¿Con qué Claro, objetivos entonces se hizo? claro. Sí, yo personalmente creo que esto obviamente viene ya hace décadas en un proceso de preparación a la humanidad, después de, no sé, puedes poner cualquier punto de partida que quieras, pero ponele, no sé, los años 70, 80, cada vez fue más la difusión. Antes, digo, pensar en, yo qué sé, en programas o en documentales de relativamente serios de este tema y de forma masiva era imposible. O sea, no Mm, había, era todo hasta a veces programas radiales o libros, o sea, las fuentes eran otras. sí. Eh, pero cada vez eso fue más masivo, se le dio más seriedad en el trato. Y bueno, y venimos en ese proceso, ¿verdad? Empezaron las desclasificaciones en lo que es, bueno, en el Pentágono, en Estados Unidos, empezaron a verse imágenes, si bien las imágenes no son tampoco muy buenas, ¿tá? Pero por lo menos se ve que obviamente lo que está volando en los casos de las naves, obviamente no es nada eh, fabricado por el hombre, ¿no? O por lo menos digo, de lo conocido, ¿no? Lo que Lo es reconocido, ingeniería claro. inversa es otro tema, pero
Claro. Pero bien. Y además hay otra cosa, que muchas personas de ámbitos que antes callaban o que solo teníamos algunos valientes que hablaban al respecto, ¿no? Viviendo el estigma de lo que hablar de ello significaba, de unos años para acá, más personas también han encontrado una forma de poder hacerlo, ha tenido cosa para nada usual, ¿no? Esas sesiones que ha habido en el Congreso allí en Estados Unidos. En el Congreso de Estados Unidos, entonces ya tenemos representantes científicos de primer nivel, militares, gente que ha estado involucrado a estos temas en distintas agencias, de distintas maneras. Bueno, entonces han encontrado como el ámbito para poder hablar más libremente al respecto de cosas que, como decías, ya venían sucediendo hace mucho tiempo, sin entrar, por supuesto, en lo que es en los albores, en los inicios o mucho para atrás en la humanidad, donde hay muchos relatos de contactos con algún tipo de presencia que podrían, leído con la mente de este tiempo, interpretarse como que venían también de otro sitio y que estaban aquí compartiendo conocimiento o guiando hacia un lado, hacia otro. Pero sin duda que se ha abierto una puerta para que mucha gente se anime a dar ese paso y compartir su experiencia. Gracias por quedarte hasta el final de este programa y no te pierdas la segunda parte de este episodio número 2 de Estamos Preparados con Jorge Umia. La verdad que Jorge tiene más cosas para comentar, además incluso de lo que es la dinámica de este programa, también va a comentar algunas otras cosas que realmente son interesantes y espero que no te las pierdas. Así que bueno, como siempre les digo, la verdad nos ayudarían un montón si se suscriben al canal y si le dan me gusta, si comparten el material con gente que, bueno, que de alguna manera esté afín a esta temática ovni. Y bueno, como les digo siempre, nos vemos pronto, que pasen muy bien.